Bueno, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Villota, de parte del equipo de Conecta Américas. Les doy una cordial bienvenida. Gracias por conectarse hoy. Nosotros agradecemos muchísimo su participación y bienvenidos al webinar Coaching para la Internacionalización, que se presenta gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá y conectamericas.com. Antes de presentar a los expertos en negocios internacionales que nos acompañarán hoy, yo quiero agradecerle a la Cámara de Comercio de Bogotá por su apoyo en la realización de esta serie de webinars sobre comercio exterior e internacionalización que les traeremos a todos los miembros de Conecta Américas a lo largo del 2015. Conecta Américas es la primera red social empresarial de las Américas, patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Conecta Américas ofrece un ecosistema virtual en el que empresarios de nuestra región se vinculan con clientes, proveedores e inversores de todo el mundo y acceden a información práctica y capacitación sobre cómo realizar estas transacciones internacionales y obtienen también información sobre las oportunidades de financiación disponibles en su país. La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de los servicios empresariales liderados por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial, promueve la formalización, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la innovación y la internacionalización de las empresas, ofreciendo un portafolio de servicios especializado a los cuales pueden acceder de manera gratuita los empresarios ingresando al portal de la Cámara www.ccb.org.co. El modelo de servicios empresariales de la Cámara incluye una ruta de servicios a la medida y acompañamiento permanente por parte de los consultores empresariales que los apoyarán en su proceso de fortalecimiento e internacionalización. Teniendo en cuenta esta gran misión con los empresarios, la Cámara de Comercio de Bogotá se convierte en uno de los socios estratégicos de conectamericas.com y agradecemos su contribución con los webinars de Conecta Américas. Como parte del pilar de aprendizaje de Conecta Américas, estamos ofreciendo estos seminarios online gratuitos con el objetivo de fortalecer las capacidades de los empresarios y emprendedores de la región en temas prácticos y puntuales que abarcarán logística internacional, procesos de exportación e importación, comercio electrónico, marketing digital y mucho más. Así que por favor no olviden conectarse y registrarse en conectamericas.com para expandir sus redes de contactos de negocios dentro y fuera de sus países, informarse sobre nuestros próximos seminarios en vivo y acceder a las videoconferencias grabadas. Todos los webinars que transmitiremos serán grabados y estarán disponibles en conectamericas.com para que los tengan como material de referencia. También los invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook y Twitter para mantenerse informados sobre los nuevos servicios, ofertas, eventos, cursos, webinars y artículos relevantes sobre fortalecimiento empresarial y comercio exterior que tenemos disponibles para ustedes. Bueno, y sin más preámbulos, quiero presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos el placer de contar con un gran experto en internacionalización empresarial, el señor Luis Alberto Buitrago Jiménez, especialista en negocios internacionales con 15 años de experiencia asesorando a pequeñas y grandes empresas en su proceso de internacionalización. Luis Alberto es consultor de la Cámara de Comercio de Bogotá en implementación de estrategias de comercio exterior. Luis es economista y administrador de la Universidad de los Andes y recibió su MBA del Instituto de Empresa en Madrid, España. Además, al final de la presentación, contaremos con la intervención del señor Jairo Jiménez Carvajal. Él es un gran empresario bogotano, director ejecutivo de Eje Procesos Efectivos Limitada, es una firma de consultoría y asesoría tecnológica con más de 6 años de experiencia. Eje Procesos Efectivos se especializa en la prestación de servicios de consultoría, documentación, desarrollo de software y de aseguramiento de calidad a la medida del cliente. Jairo nos contará su experiencia navegando los mercados internacionales y cómo preparó su empresa para afrontar el reto de la internacionalización. Bueno, por último, tendremos un espacio para resolver algunas de sus dudas, así que los animamos a escribir sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Nuestros panelistas tratarán de dar respuesta a la mayoría de sus preguntas hacia el final del webinar.
Bueno, nuevamente bienvenidos y le doy la palabra al señor Luis Alberto. Muchas gracias. Muy buenos días. Le doy la bienvenida a todos los participantes. Les agradezco por su asistencia. Le doy las gracias a la invitación a Condena Américas para poder hacer este webinar sobre coaching para la internacionalización, y especialmente le doy las gracias a la Cámara de Comercio por la invitación para poder compartir este tema. Antes de arrancar en este webinar, que va a ser alrededor de unos 30 minutos, lo que tengo que aclarar es que este webinar está construido a partir de las preguntas que hacen nuestros empresarios en Colombia sobre cómo internacionalizarse. Entonces, lo que voy a hacer en los próximos 30 minutos es guiarlos a través de un proceso de preguntas que ya fueron previamente realizadas por nuestros empresarios y ayudarlos en ese proceso de cómo lograr que su empresa empiece a pensar en el proceso de internacionalización. El camino que nos va a guiar, es a través de 9 preguntas. Entonces, la primera pregunta que vamos a tener es la pregunta de qué es coaching para la internacionalización. Entonces, en esta primera pregunta, lo que queremos que señor empresario o cualquier persona que esté interesada en internacionalización se plantee que este es un proceso donde usted durante estos 30 minutos descubra, ¿sí?, usted como gerente de una compañía está preparado para guiar a su compañía a un proceso de volverla global. Es si en ese proceso usted tiene las herramientas para poder hacerlos, si en su organización tiene montados los procesos para poder concluir de manera eficiente el mismo, y sobre todo si tiene una estructura organizacional que le ayude a lograr este tema. Por tanto, este es un proceso interactivo, y la primera invitación que invitamos a todos los participantes es que nos planteen las preguntas que les vayan sucediendo a lo largo del webinar para que al final las podamos solucionar y hacer mucha más claridad de qué es esto de coaching para la internacionalización. Entonces, arranquemos con las primeras preguntas. La primera pregunta que siempre un empresario nos hace es, bueno, ¿qué es eso de internacionalizar? ¿Qué es la internacionalización? Y lo que debemos hacer diferencia es que internacionalización, luego de una gran discusión, es la capacidad, ¿sí?, y es el conjunto de actividades que las empresas desarrollan fuera de los mercados que constituyen su entorno geográfico natural. Por tanto, cuando estamos viendo el tema de esa manera, tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es el proceso de internacionalización del proceso de exportación. Generalmente, cuando uno es empresario de una empresa pyme, piensa que el tema de internacionalizarse es el tema de exportar. Pero cuando pensamos en el tema de internacionalizarnos, hablamos del tema de una manera mucho más amplia. Entonces hablamos del tema de cómo nuestra empresa puede lograr unificación de mercados, homologación de gustos y necesidades del consumidor, cómo estandarizar cantidades y calidades de bienes y servicios, cómo generar nuevos canales de comunicación, cómo generar nuevos canales de distribución y venta. Entonces, por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer claridad es la diferencia entre que no es igual internacionalizarse que exportar. Entonces, en ese caso, lo primero que pensamos es que exportación es lo que uno pensaría que es el tema de la venta. Es decir, es la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior, o la prestación de servicios, como en el caso del empresario que nos acompaña el día de hoy, que trabaja mucho en el tema de servicios. Entonces, efectuado bajo las condiciones que establezca cualquier autoridad aduanera para poder exportar los servicios. En ese caso, lo que estamos viendo es que internacionalización, lo primero que lo invitamos, señor empresario, es a pensarse es en su capacidad para vincularse con empresas de otras nacionalidades, adaptando todo tipo de recursos. Entonces piense
cómo su recurso humano, al ser una empresa internacional, va a cambiar y se va a sentir muchísimo mejor. Igual los recursos materiales, igual recursos financieros. Lo que se busca básicamente es que estas empresas logren, ¿sí?, establecer relaciones comerciales que se traduzcan en ventas, pero con miras a generar alianzas a largo plazo, o sea, alianzas en el tiempo. Esa es la parte más importante. Entonces, es la generación de capacidades para que la empresa pueda competir en el tema internacional. ¿Por qué es importante esto? Básicamente por tres cosas. La primera, porque el mundo se está globalizando y cada vez los mercados son más estándar y es una tendencia. La segunda, el tema de ganar competitividad. O sea, la competencia interna, que es muy fuerte, generalmente prepara a las empresas para salir afuera. Entonces, esas tres razones nos ayudan a que las empresas tomen el camino de la internacionalización. En ese proceso uno tiene que ser consciente en qué etapa está. No necesariamente una empresa nace global, pero una empresa puede nacer con visión global. Generalmente el camino que las empresas transitan parte de desarrollar primero su mercado local. Por ejemplo, en el caso colombiano, las empresas que están en el centro de Colombia desarrollan primero el mercado interno colombiano y se expanden a las ciudades cercanas. No es el mismo caso, por ejemplo, que se da en el Perú, donde las empresas que nacen en Lima se desarrollan en Lima y después lo que buscan generalmente es salir fuera del país a buscar mercados internacionales, ya que al estar en una ciudad como Lima, que es de puerto, les permite abrirse al mundo más fácilmente. Entonces, muchas veces esas empresas prefieren ir hacia afuera que ir hacia las regiones internas. Generalmente, el proceso para las pequeñas empresas arranca con un proceso de ventas ocasionales, de ir probando el mercado y ir diciendo, este es un tema que voy saliendo de mi zona de confort nacional que conozco a enfrentarme al tema del mercado internacional, que básicamente lo que lo va a enfrentar es a un mercado donde los consumidores son diferentes y el otro tema es cómo hacer llegar mis productos. En ese proceso se pasan de estrategias generalmente reactivas a estrategias realmente proactivas, que lo que van a llevar es que las empresas en ese proceso de crecimiento lleguen en un momento dado a lograr tener presencias comerciales o en algún momento subsidiarias en el exterior, que ya sería una fase de internacionalización avanzada. Entonces, en el primer paso lo que uno tiene que pensarse es cómo concibe uno el tema de la internacionalización. Si lo concibe uno como un proceso solamente de vender unos productos en el exterior, o lo concibo como el proceso de la generación de las capacidades para interrelacionarme con el mundo. ¿Qué beneficio le puede traer? Le puede traer diferentes tipos de beneficios. Se le puede traer beneficios desde el punto de vista productivo. Entonces, como la optimización de la capacidad, economías de escala y sobre todo ventaja en los costos de fabricación. Desde el punto de vista financiero, todo el tema de diversificación de riesgos, acceso a financiación, compensación de resultados. Pero lo más interesante es, cuando usted se va a presentar ante los clientes, no es lo mismo una empresa que se presenta local, que es una empresa que se presenta que ya vende en mercados internacionales. Entonces la imagen de la compañía mejora y lo mismo, eso genera al interior de toda la compañía una generación de una gran cantidad de nuevos aprendizajes y eso es fundamental para el proceso. La tercera pregunta que generalmente se hace uno como empresario es, bueno, ¿y cuáles son los factores claves para realizarlo? Entonces, los factores claves para realizarlo básicamente son arrancar con un diagnóstico profundo. Básicamente todo el mundo conoce la metodología de la DOFA y lo más importante es analizarse sus fortalezas y debilidades. Entonces hay muchas herramientas en cada país que le pueden permitir hacer este tipo de análisis. Pero básicamente, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Cuáles son las debilidades más fuertes que se tienen? Básicamente, para los empresarios latinoamericanos, las debilidades son sus costos para la internacionalización. O
O sea, generalmente el empresario tiene una debilidad muy fuerte en que no sabe costear y entonces por lo tanto no tiene buenas políticas de precios. ¿Qué fortalezas tiene? Los empresarios son muy buenos y muy creativos para atender clientes y segmentar clientes. Y son muy creativos en la generación de modelos de negocio y de estrategias comerciales para vender. Y al otro lado, pues va a tener todas las oportunidades y las amenazas que le genera el mercado. Pero básicamente ahí que es la parte clave. Las amenazas más importantes es: mi producto estará listo para poder acercarse al mercado internacional. Y lo otro que es, siempre como empresario uno se pregunta es: ¿estaré yo preparado para interactuar con otras culturas? O sea, ¿estaré yo preparado para poder negociar con otras culturas? Entonces todo el tema intercultural es clave. Generalmente estos son los factores que frenan a los empresarios para poder salir. ¿Qué es lo que frena y saber si estoy listo para este proceso de internacionalización? Generalmente las preguntas que nos hacen ahí es: ¿mi empresa está lista? Pero generalmente no se pregunta el empresario es: ¿yo estoy listo? ¿Cuál es la visión que tiene el empresario a largo plazo? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? ¿Qué es lo que me frena? Entonces generalmente lo que lo frena, algunos son factores externos, otros son factores internos. ¿Qué es generalmente lo que lo frena? Uno tiene que ser consciente que el proceso de internacionalización implica un proceso de inversión. Y en ese proceso de inversión, generalmente los empresarios tienen obstáculos financieros, como es básicamente dos, que es la falta de créditos para el tema de la exportación, y el otro tema que generalmente sucede en nuestros países es la fluctuación de las tasas de cambio. Venimos en este primer semestre de unas grandes fluctuaciones en las tasas de cambio por la variación del dólar. Y entonces eso hace que la incertidumbre del empresario lo frene en la toma de la decisión para internacionalizarse. Igualmente está todo el tema de la dificultad de acceso para el tema de los compradores. Generalmente ese es uno de los mayores aspectos, es dónde voy a conseguir clientes, dónde voy a detectar oportunidades, ¿sí? ¿Cómo hago para compensar esa falta de contactos y cómo hago para conocer cómo actuar en ese mercado internacional? Que son generalmente esos obstáculos comerciales que los frenan, pero que vamos a ver más adelante que hay muchas formas para solucionarlos. Hay unos obstáculos que en algunos países latinoamericanos son muy fuertes, como en el caso colombiano, que son los elevados costos de transporte internacional. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, que en este momento estamos, que es la Cámara de Comercio de Bogotá, los empresarios de bienes tienen que sacar sus productos desde Bogotá hasta Puerto y básicamente son 1000 kilómetros que los hacen menos competitivos. Y los otros obstáculos son obstáculos personales, son obstáculos culturales. ¿Tengo el idioma para actuar en el país que quiero vender? Entonces, cada vez es mucho más importante que el empresario sea intercultural y conozca otros idiomas, ¿sí? Sea afable, sea amigable con el gusto y costumbre y tradiciones de otros países. Y sobre todo lo que lo frena es entender cómo entrar a los países, ¿sí? Cuáles son las reglamentaciones y las barreras que les colocan para poder entrar. Y entonces esto frena mucho a los empresarios. Pero lo que les voy a decir es que no, o sea, hoy es mucho más sencillo y la información cada vez es mucho más simple para poder hacerlo. La quinta pregunta que generalmente se hacen los empresarios es ¿cómo miro mi empresa? ¿Estoy listo como mi empresa? ¿Está mi empresa preparada para dar ese paso? Y hay tres cosas que generalmente los empresarios se preguntan. ¿El tamaño de mi empresa es el adecuado? ¿Debo ser grande para poder salir a internacionalizarme? ¿Debo tener una gran cantidad de empleados? ¿La expansión local, o sea, la expansión en mi mercado regional es importante? Y entonces las respuestas son sencillas. Señor empresario, usted que tenga una empresa pequeña, el tamaño no importa. Recuerde, si usted ve como la internacionalización como la capacidad para vincularme, no importa que usted sea grande o pequeño. Si usted es pequeño y tiene la capacidad para vincularse con el mercado internacional, lo puede hacer. Lo que lo va a restringir si usted es una empresa pequeña versus una empresa grande es que va a tener una capacidad de menor respuesta para la demanda. O sea, va a tener una menor cantidad de clientes y de pronto unos mercados más pequeños.
Segundo, ¿el número de empleados importa? No, usted puede ser un empresario de servicios. Pueden ser 4 o 5 personas que tengan un muy buen servicio, pero que tengan la capacidad para hacerlo a nivel internacional. No lo va a frenar. En algunos casos, en el caso latinoamericano, la expansión local puede ser un factor importante. ¿Qué implica eso? Si usted es capaz de lograr expandirse a nivel nacional. Eso le va a permitir, si usted sale de la ciudad de origen a ciudades distintas, poder aprender la logística y los gustos de los consumidores y la forma de negociación de las otras personas. Entonces, eso nos ayuda en ese proceso de mirar mi compañía. Entonces, recuerden, yo puedo ser una empresa pequeña, puedo ser una empresa de pocos empleados, pero puedo tener las capacidades para poder salir adelante. Entonces, ¿qué realmente sí interesa? Lo que sí interesa al momento de tomar la decisión son 5 temas clave. Primero, tengo una oferta internacional, tengo una oferta exportable, que generalmente tenemos unas ofertas locales y lo que tengo que hacer es una validación de esa oferta. Lo segundo, tengo la motivación necesaria, tengo la visión necesaria para poder hacerlo. Tengo claro cuál es mi capacidad de respuesta productiva o de servición en el caso de los servicios para poder llegar. ¿Sí? Tengo el recurso humano, pueden ser muy pocas personas, pero las personas están capacitadas para dar la respuesta a nivel internacional. Si usted se da cuenta, aquí hemos dado por descontado estos 4 temas. Y hay un tema que es muy importante. El tema internacional necesita inversión. Entonces usted debe tener una capacidad financiera para invertir en esos primeros avances mientras vienen los retornos. Generalmente, cuando el empresario está mal económicamente, la respuesta no va a ser la internacionalización, porque la internacionalización va a ser un problema más que una solución. Entonces siempre lo que uno le pregunta al empresario es que tenga también su capacidad financiera para poder responder ante estos nuevos retos. Mire que ya vamos en 6 respuestas. Entonces uno se pregunta, ok, ¿será que solamente es mi empresa? No, recuerde que no es solamente su empresa. Recuerde, la decisión de internacionalizarse no siempre es una respuesta a una amenaza. Hoy las decisiones de internacionalización son más como respuesta a una estrategia y a una oportunidad de expansión. Entonces, usted que está oyéndome, pregúntese si realmente su empresa la visiona con visión internacional, la visiona con la capacidad de interactuar, ¿sí? Y de lograr entrar en esos sistemas económicos internacionales. Y si usted tiene esa visión, tenga la seguridad que usted va a llevar en un proceso de fortalecimiento a que su empresa esté lista. Muchas veces pensamos que lo más importante es la infraestructura, los productos y tener dinero para internacionalizarlos. Pero si no se tiene la visión, muchas veces los procesos se frenan y se paran por ese mismo tema. Entonces, recuerde, la decisión de internacionalización, un 50% está en la motivación y un 50% está en si mi empresa está lista y tiene la capacidad para interactuar. Si no está lista, usted la cambia y la logra que esté lista para el proceso. Muy bien. Y acá es donde viene el proceso. Usted toma la decisión de internacionalizarse. ¿Cómo la armo? ¿Cómo organizo mi empresa? ¿Sí? Surge la duda. ¿Tengo un modelo? Y entonces acá viene un tema que hemos aprendido a lo largo de los últimos años. Y que le hemos aprendido a partir de pensarnos en estas nuevas estrategias que existen en el modelo de Canvas. Cuando salimos al mercado internacional, si tú ves en la mitad de este cuadro, ¿qué es el qué? El qué es su producto o servicio, el qué es su oferta o valor. Y lo primero que usted tiene que hacer es validar, ¿sí? ¿A quién le va a vender? ¿A qué país? ¿A qué ciudad? ¿Y a qué segmento de personas va a llegar? Y lo primero que usted va a hacer es una iteración entre el quién y el qué para saber si usted es competitivo. Pero usted puede tener un quién que quiere un qué,
Pero si usted no es capaz de realizarlo, o sea, un cómo lo realiza, no hay forma de internacionalizarse. Y si ese cómo no le permite tener una estructura financiera, o son unos ingresos menos los costos, que le permita tener una utilidad y una rentabilidad, no tiene nada. Esta metodología es la metodología de Alexander Osterwalder, que es el modelo de negocio. En el caso colombiano, cuando sale una empresa a internacionalizarse, lo que le estamos enseñando y lo que le estamos llevando es a que se piense como un modelo de negocio nuevo, cómo abre un mercado nuevo, cómo ataca un segmento de clientes en un mercado internacional a los cuales le va a hacer una propuesta de valor y va a definir una forma de llegar, o sea, a través de unos canales de distribución. Y esos canales de distribución puede ser desde Internet, que es lo que hoy se va a desarrollar más, y es que cada vez los empresarios van a poder lograr vender a través de Internet. Pero si usted tiene una forma de llegar, la otra forma va a ser es cómo voy a lograr mantener mi clientela en el exterior y tener un muy buen relacionamiento. Y si yo logro eso, voy a lograr un flujo de ingresos lo suficientemente interesante para mantener un back office, que es la parte del cómo. Entonces, generalmente, al hacer este proceso, lo que voy a generar es que voy a tener unas necesidades o humanas, o financieras, o de infraestructura, y voy a necesitar montar unas actividades clave. Y algo que hemos aprendido, usted no todo lo tiene que hacer, usted se puede aliar, puede generar alianzas con red de aliados, y eso le va a generar una estructura de costos. Y aquí es donde, de manera creativa, los procesos de internacionalización le pueden dar beneficios tanto a manera internacional como a manera nacional. Por eso es bien importante, antes de que usted va a tomar la decisión de internacionalización, haga un proceso de planeación que puede ser con una de estas herramientas, como la que le estamos presentando aquí, que se llama el Canvas, de Alexander Osterwalder, que le permite a usted hacer de manera muy sencilla y fácil el proceso de cómo serían los cambios en su empresa a través de la captura de valor del cliente internacional. Muy bien, sigamos adelante. ¿Cómo hace uno el proceso? O sea, ¿cómo hace ese proceso de estrategia de internacionalización? El proceso, aquí estamos tomando el proceso que ya ha sido probado y que ha sido probado por los empresarios chilenos, que básicamente lo que parte es de analizar el entorno. A partir del análisis de ese entorno, usted hace un análisis de su empresa, que es el famoso DOFA que hicimos anteriormente. Lo siguiente que usted hace es definir su oferta exportable, o sea, cuál va a ser mi oferta de valor, que voy a validar en el mercado internacional, y a partir de esa oferta de valor voy a hacer un análisis a qué mercado llega. Entonces recuerde, tenemos 200 mercados. En el caso colombiano, estamos llegando con productos colombianos a 187 países con productos no tradicionales. O sea, estamos hablando de productos en el caso colombiano diferentes de petróleo, carbón, y estamos llegando con diferentes tipos de productos. Entonces, lo primero que tiene que preguntarse es a qué mercado voy a llegar. Generalmente para el empresario PYME, lo que tiene que hacer es una estrategia no de diversificación de mercados, sino una estrategia de concentración de mercados. Es donde concentro mis esfuerzos inicialmente para lograr tener una exitosa entrada internacional. Con base en esos factores, usted decide la decisión de internacionalizar y exportar, y a partir de ahí arma todo el modelo del plan de internacionalización, que lo arma a través de una herramienta como la que le estamos mostrando, y finalmente lo que hace es un tema de implementación y control. En el caso colombiano, ¿cuánto tiempo nos estamos llevando en este proceso? En el proceso inicial nos estamos llevando de 6 meses a 1 año, y el proceso de consolidación de una empresa en el mercado internacional se está demorando más o menos de 18 meses a 2 años. En el caso de las empresas de servicios, el proceso es mucho más lento, como lo vamos a ver ahora, y generalmente se demora un tiempo mucho más largo. La siguiente pregunta que hacen los empresarios es, bueno, ¿y quiénes me ayudan en el proceso? Lo primero que tiene que preguntarse, ¿sí?, es hacer un mapeo de todas las instituciones que hay a su alrededor. Dese cuenta que la primera institución y la primera es la red de Coned Américas.
Con el América se está haciendo unas grandes alianzas, en este caso, por ejemplo, en el caso colombiano, empresarios bogotanos, por ejemplo, que no están en el programa de planes de internacionalización de la Cámara de Comercio, es un aliado estratégico. En cada país hay entidades que ayudan a la promoción de exportación. Entonces, si hay empresarios de Chile, está ProChile; si hay empresarios de Perú, está ProPerú; si hay empresarios de Costa Rica, está ProComer, está ProMéxico. Entonces, siempre van a haber entidades que te van a ayudar para quitarte los bloqueos y los frenos que uno encuentra en el proceso de internacionalización. En segunda medida están las cámaras de comercio o las cámaras binacionales que ayudan en los procesos de internacionalización. Señor empresario, usted debe ser parte de un gremio. El gremio generalmente tiene una unidad que ayuda en los procesos de internacionalización. Entonces, cuando uno está arrancando el proceso, nunca lo haga solo. Siempre busque ayuda. Siempre busque el aliado estratégico en el gobierno, el aliado estratégico en el gobierno distrital, o en el aliado estratégico en el tema internacional, como la red de Coned Américas, que es una muy buena red. Finalmente, la última pregunta: si yo entro en el tema de la internacionalización, ¿cuáles son los riesgos que tengo del proceso? El empresario se va a preguntar cuáles son esos riesgos que tengo en este proceso. Entonces, los riesgos básicamente son 4. Y el primer riesgo viene relacionado con la primera parte que vimos. La decisión de internacionalizar es una decisión de una motivación proactiva, ¿sí? Si su motivación no es proactiva, sino es reactiva, entonces, ¿qué es una motivación reactiva? Que lo llamaron y le dijeron: hay una rueda de negocios y ahí usted puede vender. Y usted ve eso como una posibilidad y se va a la rueda y le va mal. El riesgo del proceso es que se le cae el proceso y usted después dice: no, yo no me internacionalizo porque eso es muy difícil, allá no hice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque generalmente no estaba preparado. 2. Cuando el empresario lo que busca es resultados a corto plazo. El tema internacional es un tema que yo no salgo hoy, vendo hoy y cobro hoy. Es un tema que salgo, voy, analizo si mi oferta que tengo, mis productos o servicios son competitivos, si mi empresa está preparada, hago los ajustes necesarios y llevo a mi empresa a un nivel superior de competitividad. Ese es el proceso, que no es un proceso reactivo, sino proactivo. El segundo riesgo del proceso, y nos pasa mucho en los empresarios pymes, es que el empresario hace muchas labores. Entonces, prioriza los asuntos del negocio antes que el tema internacional. Entonces, si su motivación es clara, el segundo tema de la motivación es qué tiempo le va a dedicar y cuántas horas al mes y al año le va a dedicar para el proceso, para que el proceso no sea un proceso de poco tiempo, sino un proceso estructural. Lo otro que nos mata el proceso es la visión de corto plazo. Generalmente los empresarios arrancan con mucho ánimo los procesos de internacionalización y se desmotivan, paran porque no ven resultados a corto plazo y eso hace que el riesgo sea muy alto de dañar el proceso. El siguiente tema que nos pasa muy fuerte en las compañías es que se arranca el proceso con el gerente delega el proceso a personas que generalmente no duran en la compañía. Cuando se va adelante en el proceso, el gerente valida el proceso y dice: no, ese no era el proceso que yo quería. O las personas se retiran, el gerente nunca tuvo la información del proceso y los procesos se caen de internacionalización. Y finalmente, hay un tema que siempre resaltamos. Siempre le recomendamos a las compañías que en el proceso de internacionalización busque apoyo. Y en ese proceso de búsqueda de apoyo, generalmente usted va a tener asesores que generalmente tienen una muy buena experiencia. Por favor, siga el camino, siga las recomendaciones, ¿sí? Haga la tarea.
¿sí? El proceso de internacionalización no se hace de un día para otro. Es un proceso de tener una lista de chequeo, ir chuleando y ir diciendo, ok, ya lo hice, ya está hecho, y ese proceso lo va a llevar un paso cada vez más adelante. Por eso en esta charla de coaching para internacionalización, a través de estas 9 preguntas, lo que le ayudamos es a pensar cómo desbloquear el proceso de su compañía y ver que el tema de la internacionalización es un proceso que lo puede llevar a que su compañía tenga mejores capacidades, lo lleve a ser mucho más competitiva y sobre todo a tener una compañía que esté en la capacidad de vincularse con el entorno internacional. A continuación le voy a dar la palabra a nuestro empresario para que nos cuente cómo ha sido ese proceso. Nuestro empresario, recuerdo su nombre, es el doctor Jairo Jiménez Carvajal. Es el director ejecutivo de GP Limitada y ha sido uno de nuestros empresarios más exitosos en los procesos de internacionalización en Bogotá y nos quiere compartir en los próximos minutos su experiencia. Los invitamos a que planteen las diferentes preguntas para que al final del webinar las podamos solucionar. Jairo, bienvenido y te damos las gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Buenos días para todos los empresarios, emprendedores que están en este webinar. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá y a Conecta Américas por permitirnos esta oportunidad de poder presentar tanto nuestra empresa y compartir nuestras experiencias y lo que hemos vivido en todo este proceso de internacionalización. Para aplicar básicamente nuestro webinar o general, nosotros traemos 3 puntos específicos que son las experiencias, donde estamos hablando sobre los obstáculos que nos presentaban los mercados y toda la parte de cómo nos preparamos. El segundo punto lo enfocamos a los elementos mínimos requeridos que tuvimos que realizar para poder entrar en este proceso de internacionalización. Y un tercero, un consejo para todos los empresarios y emprendedores. Nosotros, como ya hizo la presentación anteriormente Alejandra, somos una empresa de tecnología y básicamente nos hemos venido formando, donde inicialmente crecimos con servicios y después pasamos a hacer productos de software. ¿Qué nos han llevado y qué experiencias tenemos en los mercados internacionales? Estamos en los mercados internacionales como en México. En México hicimos exportación, no pudimos hacer internacionalización como lo mencionaba anteriormente Luis Alberto. En el mercado de Chile ya estamos con una internacionalización puntualmente. En Perú estamos iniciando la internacionalización y en Estados Unidos ya hicimos y estamos con internacionalización. Quiero contarles a ustedes con respecto a cada uno de esos mercados puntualmente y muy general qué hemos vivido en este tipo de mercados. En México conocimos que debemos crear una cultura de mucha confianza personal con el comprador, con el que nos desea adquirir nuestros servicios. Debemos tener bastante confianza personal para que él vea viable una adquisición de nuestros servicios. Para Chile es un poco más transaccional. Si tu servicio o producto funciona, se requiere y efectivamente está a un precio acorde a la medida, en Chile es más rápido hacer ese tipo de negocios. Ahora bien, allá encuentras la barrera donde prácticamente ellos son muy buenos en servicios y pueden decir básicamente acá lo puede suplir el mercado local. Sin embargo, pues hemos ingresado y hemos podido tener casos de éxito. En Perú debes tener tanto un conocimiento personal como también debes tener tu empresa o tu sucursal en Perú, para que ellos sientan un poco más de certeza y garantía de que tú vas a brindar un servicio. Mínimo es tener una sucursal o tu empresa ya creada en ese país para que puedas contratar y hacer el resto del proceso legal y tanto formalizar la misma contratación que se dé. En Estados Unidos es más transaccional, ¿sí? Hay un mercado muy grande, pero igual de competitivo, donde prácticamente es cumplir aún mejor que los mismos que están en el mercado local. Entonces te enfrentas a un reto grande donde para poder entrar a ese mercado debes haber tenido y de haber pasado por toda la curva del resto de mercados, y puedo decir que hoy en día fue así como hemos podido ingresar al mercado de Estados Unidos, aprendiendo de los errores que cometimos en los otros mercados para poder llegar un poco más focalizados a Estados Unidos. ¿Qué obstáculos se nos han presentado como empresa para poder llegar a internacionalizarnos? Algo que mencionaba bastante claro Luis Alberto, el tema monetario, poder conseguir inversión
o poder tener fondos en lo cual podamos nosotros crear este tipo de internacionalización. Los retornos de inversión no son de inmediato, no son de corto plazo y mucho menos en nuestra industria que es de servicios, donde prácticamente debes crear confianza, debes ingresar al mercado, hacer un proyecto pequeño para que por lo menos sientan la confianza de que hiciste realmente las cosas bien, para después que te puedan ya comenzar a generar esa alianza de largo plazo o más estratégica. Otro que también nos dificultó un poco fue todo el tema del manejo de idioma cultural. No todos manejaban el bilingüismo sobre el esquema de Estados Unidos, entonces tuvimos que iniciar primero con un mercado de hispanohablantes para poder generar después ya un poco más de citas o negocios directamente con ya las personas que tomaban la decisión, que en varias ocasiones eran personas que netamente hablaban el idioma inglés. Con respecto también a los modelos de negocio, tuvimos que crear modelos de negocios enfocados a cada segmento y a cada país. Tuvimos que llegar a entender por qué en Perú no puedo generar, así sea la misma industria, o sea, coloco el ejemplo, un banco, ¿sí? En Chile, en Colombia y en Estados Unidos tenía que generar una propuesta totalmente diferente para cada uno de ellos, entendiendo que son de la misma industria y que manejan un core de negocio similar. Debimos aprender y armar modelos de negocios específicos para cada uno de ellos, ¿sí? Y un punto dentro de los otros fuertes que para nosotros fue obstáculo es la competencia. La competencia, aunque es muy dura, aunque todos sabemos que tanto sea en mercado local, pues entendemos todo el proceso de internacionalización, de globalización, donde están ingresando competidores muy fuertes, donde también saben bastante y donde también se presenta competencia desleal. Eso es normal y pues algo que uno debe aprender y saber llevar es que debe cada vez luchar más y trabajar aún más para poder mejorar cada día. ¿Cómo nos preparamos? Hicimos una evaluación de cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora. En pocas palabras, el DOFA. ¿Sí? Lo aplicamos, lo generamos, entendimos que teníamos unas propuestas diferenciadoras, unos valores agregados independientes para cada país y para cada industria. Y entendiendo que podíamos irnos con un modelo de negocio de un costo medio, pero brindando unos valores agregados que no brindaba la competencia. Supimos entender y conocer a nuestra competencia. En este caso podemos decir, entendemos una competencia viendo desde los más grandes hasta las empresas que son similares en cada uno de esos países. Entonces, prácticamente debíamos, y coloco un ejemplo, IBM, un HP, un Tata, que están en todas las regiones, están en Latinoamérica, donde por sus costas, por su misma infraestructura puede llegar a generar unos costos altos y unos valores agregados buenos. Nosotros podíamos suplir con mayores valores agregados, podíamos llegar a suplir ese tema de tarifa y mejor servicio para poder integrar las necesidades de nuestros clientes, siempre enfocados en un solo fin o en un solo enfoque. ¿Qué necesidad tiene el cliente que yo pueda brindar? ¿Sí? Y esto también nos llevó a robustecer y a entender que no debemos partir de lo que yo tengo y lo que vendo, sino de qué necesidad tiene el cliente para que yo pueda suplir y aplicar y que realmente me vaya a comprar por eso. Incluimos mucho y entendimos que debíamos estar con estándares internacionales, con certificaciones internacionales, donde fuera la venta en Bogotá, fuera la venta en Medellín o fuera la venta en México, en Guadalajara, en Lima, en Santiago, en Miami, en Nueva York, fuera esa certificación aplicable para todos los países o a nivel internacional, y con eso no teníamos que entrar, para poder entrar a ese país, tener esa certificación que se exigía mínimo para la convocatoria o la licitación. Creamos un área de I+D+I. Para los que de pronto no conocen el significado de esas siglas, es investigación, desarrollo e innovación. Creamos esa área para que nos generara por lo menos al mes, o nos esté generando actualmente por lo menos una vez al mes, un producto o un servicio que podamos enfocar a cierta industria y a cierto nicho de mercado. Robustecer y generar nuestros nuevos productos. Partíamos, y parte de la presentación que realizó Alejandra en nuestra empresa parte de bastantes servicios. Somos una empresa de servicios donde sabemos que nuestro mayor valor agregado es el servicio al cliente y el cumplimiento al cliente.
Entonces, ¿qué entendimos? Que prácticamente teníamos que robustecer esos servicios y poder brindar no solo servicios, sino también productos donde llegue de una forma integral a este cliente y pueda suplir su necesidad completa y no llegue con medias soluciones donde él prácticamente va a abrir esa oportunidad a seguir buscando más proveedores o a seguir buscando otros tipos de soluciones. Pasando al segundo punto, con respecto a los elementos mínimos requeridos de la internacionalización, pues muchos de ellos ya los mencionó Luis Alberto, les cuento los que nosotros hemos aplicado, que era el estudio de mercado y saber el enfoque, porque tú puedes tener un estudio de mercado, pero si no sabes hacia dónde te vas a enfocar o en qué te vas a focalizar para vender o hacer, definitivamente te va a costar mucho más y puedes desistir en el intento. ¿Sí? Tener casos de éxitos, lo digo para la industria de servicios, unos demos, unos trials donde puedas brindarle a esos clientes y darle la seguridad que pueda ver que lo que está por adquirir o su necesidad y lo que tú le estás mostrando, le estás brindando, realmente lo puede adquirir. Nosotros tenemos una competencia más difícil que de bienes, es que nosotros somos intangibles. Al ser intangibles tenemos que dar seguridad para que efectivamente el cliente final pueda llegar a adquirir ese servicio o ese producto de software o ese producto intangible. Con esto digo también que en los casos de bienes o de productos tangibles, pues llevar unas muestras donde efectivamente el cliente lo pueda evaluar y tener muy clara tanto la reglamentación tributaria como económica del país. Existe y conocimos un caso de una persona que estuvo en Estados Unidos, tiene unos productos invaluables acá en Colombia, pero fue a Estados Unidos. Cuando llegó a colocar toda su ronda, necesitaba una certificación. La certificación valía más de $200.000. Hasta ahí llegó sus ansias y su ánimo de poder hacer la internacionalización. Y por último, para terminar, pues el consejo que les puedo brindar a todos los empresarios y emprendedores es que hay que persistir siempre, ¿sí? Y la clave del éxito es perder el miedo al fracaso. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Muchísimas gracias Jairo y Luis Alberto por su presentación y por la experiencia también que nos ha contado Jairo sobre la internacionalización de su empresa, que creo es bastante valioso aprender de los pares y también de una pyme con las mismas barreras y limitaciones que otras pymes también en la región. Sin embargo, como podemos ver, con trabajo duro y con en verdad un plan y una estrategia de internacionalización acorde, es posible lograr no solamente la exportación, sino también la internacionalización de sus pymes. Hemos recibido algunas preguntas por este medio de vía interno también para Luis Alberto. Una específicamente también dirigida hacia el equipo de Conecta Américas, que voy a tomarme la palabra para responderle. Señor Alejandro nos pregunta si Conecta Américas ofrece algún servicio para facilitar el encontrar partners en otros países o socios comerciales en otros países. Alejandro, precisamente Conecta Américas es una plataforma online que está diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la región a crecer e internacionalizar sus negocios. Está financiada y patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo en compañía y con el apoyo de Google, DHL, Visa y Alibaba.com. Una de las grandes áreas de servicios precisamente que ofrece Conecta Américas es la oportunidad de conectarse, de que los empresarios puedan conectarse, no solamente con clientes y proveedores, pero también con inversionistas y potenciales socios para precisamente incluirse ustedes en estos procesos de exportación y de internacionalización. Los invitamos a que se registren en conectamericas.com y nos hagan llegar también sus preguntas y su feedback a través de la plataforma. Pues tenemos ya lanzamos Conecta Américas hace un año y hasta la fecha tenemos ya más de 30.000 empresarios de más de 70 países del mundo y de más de 40 industrias registrados. Entonces los invitamos a que se conecten y empiecen también a explorar oportunidades de negocio a través de la plataforma. Bueno, ahora pasando rápidamente a alguna pregunta que tenemos para Luis Alberto. Un empresario nos pregunta
¿Cómo llego a ese punto, a esa conclusión de que es el momento de internacionalizarme después de estar ya exportando a varios mercados? ¿Cuáles son como todos los factores clave que debo tener en cuenta para llegar a la conclusión de que es el momento de pasar al segundo paso después ya de estar exportando? Don Luis Alberto. Gracias por la pregunta. Realmente, si desde el momento que uno arranca el proceso, dice yo quiero exportar, pero yo quiero tener una empresa con visión internacional, desde ese mismo momento ya arrancó. ¿Sí? Porque lo que usted va a hacer no solamente es pensarse como esta nueva oportunidad me va a generar unos nuevos dólares, son los nuevos ingresos, pero esta oportunidad cómo me va a mejorar el cambio, y por eso al comienzo de la charla lo decíamos, cómo va a cambiar primero la visión de las personas. Esa visión me va a generar de pronto que yo tenga que hacer adecuaciones en mi infraestructura, pero lo otro bien importante es cómo adecuar procesos y tareas para que eso funcione, y generalmente eso va totalmente unido. Entonces el proceso de internacionalización es pensarse en esa capacidad de llegar a actuar de una manera global. Y una pregunta que tal vez pueda estar dirigida para los dos, tanto para Luis Alberto como para Jairo. Lucía Medina desde la Argentina nos pregunta ¿cómo cree que está actualmente la internacionalización de servicios en Latinoamérica? ¿Cuáles creen que son las fortalezas y debilidades que observan hoy en día? Y obviamente también nos gustaría tal vez un comentario de Jairo, que obviamente es un empresario del sector servicios global. Ok, gracias Alejandra. Bueno, yo veo y es prácticamente lo que está viviendo en nuestra región. Latinoamérica ya nos está mirando. Veo que no solo para nuestra región estamos aplicando, sino que Estados Unidos también nos está viendo con muy buenos ojos. Europa. Hay un continente que nosotros definitivamente lo hemos tenido un poco descuidado, que está en un crecimiento grande, que es África. Hay unas que están ya armando clústeres prácticamente en servicios, y lo hablo de servicios de software que se están creando específicamente para poder llegar a África y poder brindar una cantidad de soluciones que ellos tienen en unión prácticamente Europa y Latinoamérica. ¿A qué voy? Que prácticamente hoy en día Latinoamérica en servicios es fuerte, somos una cultura, aunque no somos tan disciplinadas como otras, hemos sabido crecer a nivel servicios, tenemos una intuición o una mística que siempre nos gusta desconfiar, llamémoslo así, o poder ver por qué me puede fallar, ejemplo, mi software, por qué puede llegar a fallar mi esquema de negocio. Entonces, cuando me hago ese tipo de preguntas y realmente las aplico en mi vida diaria, y lógicamente también en mi empresa y en mi sector, pues creo que podemos llegar a ser cada vez a brindar una mejor calidad de servicio. Y complementando la respuesta, la internacionalización de servicios se ha visto implementada en los últimos años, pues a raíz primero pues de la autopista que tenemos, que es Internet, que cada vez nos permite tener unas conexiones mucho más rápidas, eficientes y con mayor cantidad de datos. Y los últimos 15 años se ha dado que este proceso se ha incrementado a nivel latinoamericano, desde dos puntos de vista. Uno, porque las empresas han logrado de lo que hablábamos del tema de la consolidación en el mercado doméstico, y dos, porque la legislación de los países ha permitido tener incentivos para la exportación de servicios. En general, la legislación de los países ha permitido que los exportadores de servicios puedan facturar sin IVA y tengan beneficios adicionales para poder salir a la internacionalización. Este es un proceso que, este va a ser el proceso del futuro, o sea, las exportaciones de los países en su mayoría en el futuro van a venir derivadas de los servicios y de todo el tema de del intercambio comercial, ¿ok? Perfecto, Luis Alberto y Jairo, muchas gracias. Tengo otra pregunta bastante interesante que tal vez sí puede también estar dirigida para los dos. Patricia Rojas nos pregunta, ¿cómo ven ustedes la llegada a un país de Latinoamérica con un producto de software? ¿A través de un partner local o con oficina y empleados propios? ¿Cómo cuál ustedes creen o analizarían que sería la mejor vía? Okay. Bueno,
creo, y es algo que hemos venido mencionando en el mismo webinar, es acorde al país, ¿sí? Hay clientes, creo que el camino más corto para dedicar es buscar un partner, pero debes tener, ahí tienes un mayor riesgo, que el partner se te vuelva en cierto momento competencia o que prácticamente se quede con tus servicios o tus clientes. Es el riesgo que decides generar. Te lo puedo decir, en nuestro caso, Chile es partner, ¿sí? México lo vemos en ánimo de partner. Lo que ha sido ya Estados Unidos, Perú, ¿sí? Lo vemos que efectivamente nosotros podemos colocarlo porque ya hay un know-how, vemos ya la expectativa del mercado y la confianza del mercado. También va mucho en lo que hablamos de la cultura de cada país, desde mi punto de vista. Perfecto, Jairo, muchísimas gracias. Agradecemos, bueno, ya tenemos ya una hora de webinar, habíamos prometido a todos nuestros participantes que estaríamos una hora con ustedes. Agradecemos muchísimo, obviamente, a la Cámara de Comercio de Bogotá por permitirnos transmitir este webinar a todos nuestros usuarios de conectamericas.com. Quiero agradecer también enormemente, obviamente, al señor Luis Alberto Buitrago, todas las contribuciones tan valiosas del empresario Jairo Jiménez, a todas las personas que se conectaron con nosotros y que tuvieron algún problema con el audio, como lo comenta específicamente el señor David López. Queremos decirle que no va a tener ningún problema la grabación, del seminario. Bueno, primero que todo será grabado y podrá acceder a todos los detalles que haya perdido en conectamericas.com, más o menos en 15 días hábiles, en la sección de videos, cursos y seminarios. Por otra parte, bueno, recibimos también muy buen feedback de que la mayoría de personas tuvieron un audio acorde, entonces pues es importante también que cada empresario que se conecte revise sus conexiones de audio antes de conectarse. Trabajamos con nuestros proveedores, obviamente es para ofrecer cada vez un mejor servicio y tendremos de todas maneras en cuenta las sugerencias de todos nuestros participantes para precisamente mejorar día tras día en la transmisión de estos webinars. Agradecemos mucho, obviamente, a la Cámara otra vez, un afectuoso agradecimiento a Luis Alberto y a Jairo por sus valiosas contribuciones, y les recordamos que para poder participar en Conecta Américas y poder participar de nuestros próximos webinars en vivo y para acceder a la grabación de esta conferencia, los invitamos a que se registren en conectamericas.com. Les damos a todos un caluroso agradecimiento. Tratamos de contestar obviamente en el tiempo permitido la mayoría de sus preguntas y esperamos tenerlos en nuestro próximo webinar, que será sobre logística internacional con DHL Express. A todos muchísimas gracias por su participación y hasta la próxima. Muchas gracias.